Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo entero miraba hacia el frente occidental, en lo profundo de los bosques rusos ocurría algo que nunca salió en los libros de historia. A solo 85 kilómetros de Moscú, un instituto psiquiátrico encubría uno de los experimentos más perturbadores que haya inventado la ciencia humana: crear una conciencia sin cuerpo. Lo llamaron Proyecto Filaktov, y fue tan inhumano, tan aterrador, que los documentos fueron sellados por la KGB y borrados décadas después. Pero algo sobrevivió: audios filtrados, testimonios perdidos y una palabra escrita en sangre en una celda olvidada: Peresit, sobrevivir. Hoy te contaré la historia que casi nadie se atreve a narrar. Prepárate, porque esto no es solo una leyenda urbana. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las naciones se desangraban en frentes abiertos y los gobiernos desplazaban su atención hacia la industria bélica, en el corazón helado de la Unión Soviética se gestaba algo más oscuro que la guerra misma. En los densos bosques cercanos a Klin, donde los árboles se retorcían por el frío y la niebla nunca se disipaba del todo, existía una instalación médica aislada del mundo, invisible, incluso para los mapas militares. Aparentemente, era un sanatorio psiquiátrico, uno de tantos centros que el régimen usaba para internar a los enemigos del Estado. Disidentes, poetas, religiosos, esquizofrénicos o cualquier persona que se desviara de la norma ideológica. Pero puertas adentro, ese lugar tenía otro nombre: Instituto Filaktov, en honor a su creador, el doctor Mikhail Filaktov, un neurólogo brillante y marginado, cuya pasión por la neurociencia pronto derivó en obsesiones casi metafísicas. Filaktov no solo estudiaba el cerebro, buscaba lo que él llamaba el remanente invisible, una suerte de energía cognitiva que persistía después de la muerte cerebral. Su interés no era religioso, sino clínico. Decía que el alma era un impulso eléctrico malentendido, atrapado en el cuerpo como un parásito, y que podía ser liberado, analizado y, con suficiente estudio, replicado. Según archivos supuestamente desclasificados por error tras la disolución de la KGB en los años 90 y posteriormente retirados de todos los registros públicos, el proyecto Filaktov era parte de una serie de experimentos paralelos financiados con fondos ocultos del Ministerio de Defensa. Su objetivo era tan ambicioso como perturbador: crear un estado consciente sin cuerpo, una entidad puramente mental que pudiera sobrevivir al colapso físico total, una conciencia sin carne, sin hambre, sin emociones, algo que pudiera observar, recordar, obedecer y jamás olvidar. Teóricos actuales afirman que si el proyecto hubiera tenido éxito, los soviéticos habrían creado la primera forma de espionaje etéreo, un tipo de mente sin cuerpo capaz de infiltrarse en la psique ajena. No sería un soldado, sería un parásito invisible, una sombra con pensamiento propio, un alma reciclada. Para dar inicio a la primera fase, se eligieron a 5 prisioneros políticos, todos hombres, entre los 25 y los 40 años. 4 eran condenados a cadena perpetua. El quinto, un ex soldado diagnosticado con esquizofrenia paranoide, había sobrevivido a un fusilamiento fallido. A los 5 se les ofreció una promesa simple: participar en un ensayo clínico de alto secreto a cambio de la libertad. Ninguno de ellos preguntó en qué consistía exactamente. Todos aceptaron. Una vez ingresados, se les suministró una mezcla cuidadosamente diseñada de psicotrópicos experimentales derivados del LSD, ketamina y escopolamina, que no solo inducían alucinaciones, sino también un estado de completa disociación del cuerpo. Junto a esto, se les privó de toda luz, contacto humano, sonido natural y estímulos táctiles. Cada sujeto fue colocado dentro de un tanque hermético de aislamiento, similar a los de flotación, pero con mejoras soviéticas: amortiguadores de ruido, alimentación intravenosa, temperatura constante y oxígeno limitado a mínimos funcionales. Los tanques estaban conectados a través de un sistema rudimentario de intercomunicadores. Todo era grabado en cinta magnética. Los científicos trabajaban en turnos de 12 horas, observaban, transcribían, anotaban comportamientos y esperaban. Al tercer día, comenzaron los cambios. Uno de los sujetos, identificado únicamente como paciente 3, comenzó a hablar en un idioma que los lingüistas del proyecto no pudieron clasificar. No era ruso, ni alemán, ni latín, ni ningún dialecto eslavo conocido.
Parecía un lenguaje construido sobre sonidos guturales entrecortados, con sílabas que no respetaban ninguna estructura fonética convencional. Algunos investigadores dijeron que era como escuchar a un niño leer al revés mientras se ahoga. Una copia parcial del audio de esa grabación, que supuestamente fue filtrado en el 2002 en un foro ocultista búlgaro, dura 57 segundos. El archivo, hoy casi imposible de encontrar, contiene sonidos que provocaron migrañas a quienes lo escuchaban completo. Entre risas ahogadas, jadeos y lo que parecen voces múltiples saliendo de una sola garganta, se oye una frase que ha sido traducida vagamente como: "Las puertas están abiertas, ahora vemos desde dentro". Al 9º día, una alerta se activó. Los sensores del tanque del paciente 3 indicaban que no tenía pulso. El protocolo era claro: no abrir ningún tanque bajo ninguna circunstancia. Pero uno de los médicos, el teniente Vasily Korotkov, desobedeció. Al levantar la compuerta del tanque, la sala entera se sumió en un hedor insoportable, parecido a carne fermentada mezclada con óxido. Lo que encontraron dentro desafió toda lógica médica. El cuerpo del sujeto estaba completamente abierto desde el abdomen hasta el pecho, como si él mismo se hubiera desgarrado con las uñas desnudas, pero no había signos de dolor. De hecho, su rostro mostraba una expresión de calma absoluta. Su piel estaba cubierta de inscripciones hechas con sangre y uñas. Ninguna palabra tenía sentido, ningún patrón era reconocible. Pero lo más inquietante ocurrió cuando intentaron retirar el cuerpo. El sujeto abrió los ojos de golpe. Se aferró con una fuerza imposible a la puerta metálica del tanque y, con la garganta hecha jirones, pronunció con una sonrisa negra y húmeda: "No me despierten, aquí dentro aún puedo ver a Dios". A pesar de las muertes y los signos cada vez más claros de que el experimento se había desviado hacia algo incontrolable, el equipo no se detuvo. El Dr. Filaktov, más aislado y delirante cada día, hablaba de umbrales abiertos y de una nueva forma de existencia, como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Decía que los sujetos ya no eran humanos, que eran recipientes, que habían sido cruzados por una idea viva. Uno de los sobrevivientes, el paciente 2, entró en un estado catatónico absoluto. Durante 5 días no habló, no comió, no durmió, no respondió a estímulos eléctricos ni a dolor físico. Su cuerpo seguía vivo gracias a una alimentación intravenosa, pero era como si su conciencia se hubiera ido, o estuviera atrapada en otro lugar. Sin embargo, en las grabaciones nocturnas, cuando nadie lo tocaba ni lo observaba directamente, su cuerpo se movía. A veces abría los ojos durante horas sin pestañear, otras veces parecía respirar al ritmo de alguien más, como si otra presencia compartiera su cuerpo. Durante una observación directa en un momento de aparente calma, el Dr. Filaktov decidió acercarse más que nunca. Según las notas médicas, quería comprobar si aún quedaba humanidad en el sujeto. Se inclinó, susurró algo inaudible al oído del paciente, y fue entonces cuando ocurrió. Sin previo aviso, el sujeto se abalanzó hacia él con una fuerza sobrehumana, sujetándolo del cuello con una mano y mordiéndole la mejilla izquierda con tal brutalidad que le arrancó un pedazo completo del rostro, desde el pómulo hasta la comisura del labio. El Dr. Filaktov cayó gritando al suelo, sangrando, mientras el paciente masticaba la carne aún tibia sin pestañear, como si saboreara un sacramento macabro. Luego levantó la vista hacia las cámaras y pronunció con voz firme pero hueca, como si hablara desde dentro de un túnel: "Así sabrás cómo me siento desde que me arrancaron la carne del alma". Después de aquel ataque, el Dr. Filaktov ya no volvió a hablar con el equipo. Se encerró durante 3 días en su despacho, custodiando las grabaciones con una pistola en la mano. Sus informes se volvieron incoherentes, plagados de símbolos extraños, referencias a dimensiones paralelas y al sujeto espejo. Escribió que el paciente 2 ya no era el mismo, sino una entidad que se había construido a sí misma usando los fragmentos de otros. El último sobreviviente, el paciente 5, fue transferido a una cámara especial revestida con plomo, pensada originalmente para pruebas con radiación. Nadie quería acercarse demasiado. Durante los últimos días del experimento, los guardias reportaron que oían voces saliendo de la cámara, aunque los micrófonos internos solo captaban estática. En ocasiones, se escuchaban sollozos de mujer, risas de niños o frases repetidas en diferentes idiomas que nunca había hablado el paciente. Las cámaras de vigilancia registraron que el paciente se retorcía sin parar, arañando las paredes, arrancándose el cabello, como si algo dentro de su cuerpo intentara salir, o peor aún, como si intentara extenderse más allá de él.
Los rasgos de su rostro comenzaron a distorsionarse, sus ojos parecían hundirse más cada día, y su piel se volvió grisácea, estirada, como si estuviera secándose por dentro. Durante las últimas 48 horas, repitió una sola frase en bucle, sin pausas, sin respirar de forma normal, como si la frase saliera automáticamente desde lo más profundo de su pecho. No estoy solo, él ya vive en mí. Los científicos asumieron que se refería a alguna alucinación o una fragmentación de su identidad, pero el Dr. Filaktov escribió en su diario una nota escalofriante. No lo entienden, no está hablando de sí mismo, está hablando del huésped, está hablando del alma que lo reemplazó. 3 semanas después, una noche sin previo aviso, un incendio consumió por completo las instalaciones del Instituto Filaktov. El sistema de seguridad falló y los bomberos no llegaron hasta 6 horas después. Para entonces, todo había sido reducido a cenizas. De los 23 miembros del personal, ninguno sobrevivió. El cuerpo del Dr. Filaktov nunca fue recuperado. Algunos informes internos mencionaron huesos calcinados encontrados junto a una grabadora completamente derretida, pero jamás se confirmó su identidad. En 1992, un grupo de exploradores urbanos rusos, fanáticos del oculto y seguidores de teorías conspirativas soviéticas, encontró las ruinas del instituto enterradas bajo ramas secas y nieve acumulada. El lugar estaba tapiado con concreto, pero alguien o algo había escrito símbolos extraños en las paredes exteriores usando óxido o sangre seca. En el sótano encontraron una habitación cerrada, sin número ni placa, completamente sellada con concreto industrial. Luego de horas de martillar, lograron abrir un orificio. Dentro, solo vieron oscuridad y un fuerte olor a hierro, humedad y ceniza. Algunos afirmaron haber sentido frío extremo al acercarse, aunque afuera la temperatura no era tan baja. Cuando enfocaron con la linterna, lo que vieron aún los persigue hasta hoy. Una cama oxidada, con correas rotas, marcas de garras humanas en las paredes y una palabra escrita con sangre ya seca, pegada en el concreto como si hubiera sido tallada con los dedos desnudos. Peresit, que significa sobrevivir. Muchos dicen que el proyecto Filaktov no es más que una leyenda urbana, una creepypasta rusa que nació antes de la era de Internet. Otros aseguran que sí existió, y que fue parte de los experimentos reales que la Unión Soviética realizó durante los años de guerra en temas como telepatía, privación sensorial extrema y manipulación mental. El caso fue archivado, y luego eliminado completamente de los registros oficiales. Curiosamente, cuando se consulta el nombre del Dr. Mikhail Filaktov en las bases de datos médicas soviéticas digitalizadas, no aparece como fallecido, solo como desaparecido en 1942. No muerto, desaparecido. El Instituto Filaktov fue sellado, los informes desaparecieron, pero las marcas siguen ahí, para quien se atreva a buscar. Si quieres seguir descubriendo historias como esta, casos ocultos, experimentos prohibidos, verdades enterradas, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que estás viendo es solo una parte del expediente. Lo más perturbador aún está por contarse.